Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en la vida de esta estimada audiencia. Amén. Hoy vamos a meditar en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 2, versículo 30. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios bendiga su santa palabra. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora me presento como instrumento en tus manos, clamando a ti, mi Rey de Gloria, que seas tú entronándote en mi vida conforme a tu voluntad y propósito, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En tus manos estoy en esta hora, Padre. El intelecto humano renuncio a él para que seas tú entronándote, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tus manos estamos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios bendiga a esta estimada audiencia en este día. Hoy vamos a hablar de lo que el Señor me ha hecho sentir. Dios más que todo me ha referido al respecto de que Él honra a los que le honran. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando somos dados a Dios, cuando verdaderamente buscamos de su presencia y deseamos estar en entrega al Padre, Él va a honrar a todos aquellos que dispongan en su corazón el servirle, el entregarse a Dios, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las otras cosas sean añadidas. Dios va a bendecir de una manera especial a aquellos a los que se guardan para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón cuando es íntegro hacia Él. Él ve cuando tú verdaderamente quieres honrar y servir al Señor, cuando estás dispuesto a buscar de su presencia, cuando anhelas y deseas desde tu corazón el servirle a Dios. Dios está dispuesto a hacer en tu vida cosas grandes y maravillosas como a Él le ha placido hacer. Pero depende de ti el que te mantenga siempre en esa integridad con el Señor, buscando de Dios en todo tiempo. ¿Qué pasa? En esta palabra Dios le está hablando a Elí. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban haciendo cosas abominables a Dios, que a Dios no le agradaban. Estaban haciendo cosas fuera del sacerdocio que no eran permitidas delante del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que los hijos de Samuel, los hijos de Elí en este caso, Ofni y Finees, estaban haciendo cosas desagradables a Dios. Y Dios ya había estipulado de que ellos morirían por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo cosas desagradables. Incluso era tan grande este cometido porque este padre no corregía a su hijo, a sus dos hijos en este caso, no los corregía como debería ser la exhortación. Él dejó prácticamente pasarla todo como iba, sabiendo él que Dios era más grande y que cuando Dios juzgara, su justo juicio iba a ser fuerte. Tanto de que los dos murieron al mismo tiempo. El arca fue secuestrada, el arca de Dios, y Elí el mismo día se desnuca al saber que el arca del Señor y sus hijos habían muerto. Pero él tuvo temor fue porque el arca de Dios había sido robada. Vemos que el Señor le advirtió a ellos, a él le dijo que su descendencia no iban a haber personas mayores, sino que todos morirían jóvenes, por cuanto de tercera edad no iban a haber personas ancianas así como él, ya, porque ellos en este caso habían actuado mal y no habían corregido el pecado a tiempo. Él no había exhortado el pecado en sus hijos, por ende ellos pasarían por ese proceso y Dios constituiría a uno del cual se agradaría a él, que en este caso vemos que fue Samuel, que Dios permitió que Samuel llegara a formar parte de este linaje de Elí, pero no como hijo, como tal de sangre, sino fue dado al Señor por cuanto su madre lo pidió a Dios cuando ella no podía tener hijos. Dios vio el dolor de ella y ella ofreció su hijo al Señor, que si se lo daba, se lo ofrecería. Y vemos que él servía y ministraba al Señor desde el altar, desde ese lugar de consagración a Dios. Él dormía en donde estaba el arca, imagínense, en donde dormía él.
en donde estaba la presencia de Dios, en el templo de Dios. Vemos que Dios empieza a tratar de una manera especial con Samuel y Dios le empieza a hablar. Dios trata con él cosas maravillosas. Entonces, ¿quién recibió la honra en este caso? Aquel que se daba a Dios. En este caso, le correspondía a quién? A Fine y a su hermano Omni. Pero ellos no estaban en esto, pues de tratar de agradar a Dios, sino en su propio beneficio. Ellos estaban buscando beneficiarse a ellos mismos y no beneficiar a Dios como tal. Por eso es que Dios exaltó a Samuel, porque Samuel sí era un varón dado a las cosas de Dios. ¿Ves? Era un varón que se dejó dirigir por Dios en su andar, en su vida diaria. Quiso agradar a Dios. Entonces, hoy en día Dios nos trae a reflexión esta palabra. Dios dice que los que me honran, pues yo lo voy a honrar. Si tú decides en tu corazón honrar a Dios, pues déjame decirte que Dios está dispuesto a honrarte a ti también. Porque no hay cosa que tú dejes en esta tierra o de la que te hayas apartado que Dios no te dé 100 veces más de lo que tú dejaste. Entonces, busca a Dios con entrega, no viendo tanto lo que Dios te vaya a dar, sino lo que puedes llegar a alcanzar. ¿Qué vas a alcanzar? Su misericordia, su amor infinito, su dirección, su paz, su esperanza, su fortaleza, su fuerza, su ayuda. O sea, todas las cosas que Dios te va a dar son grandes y maravillosas y han sido preparadas solamente para ti, para que tú seas dirigido por Dios. Pero hoy es día de que tú te levantes en Él y decidas: Padre, yo te quiero servir en entrega, perfectamente disponible para ti, para agradarte, disponible para exaltarte, disponible para honrar tu nombre. Yo quiero ser un vaso en tus manos que cuando yo hable, pues seas tú hablando por medio de mí. ¿Ves? Porque mira, si nosotros dejamos que esta carne hable, esta carne lo que quiere es hablar de cosas de la carne, de estar en las cosas de la carne, los deleites de la carne. Pero si tú te doblegas a Dios y le dices a esta carne: sujétate, porque tú no tienes autonomía en mi vida, porque tú no me gobiernas, porque yo soy una hija de Dios. Porque a todos aquellos que han aceptado al Señor, pues déjame decirte que si te mantienes en Dios, pues tú eres su hijo. Tú eres un hijo de Dios y necesito agradar a mi Padre. Pero cuando no le has aceptado, pues tú eres creación de Dios, eres una criatura, no le has aceptado aún. Es necesario aceptarle para formar parte de ser hijos, herederos y coherederos con Jesucristo de esta promesa. Debemos ser hijos, vamos a ser por supuesto hijos adoptivos, porque no somos de sangre ni de carne, sino de la voluntad de Dios hacia nuestras vidas, de que nosotros formáramos parte de esta promesa de salvación. Amén. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer con nosotros? Bendecirnos de una manera especial. ¿Pero cómo? Dándonos a Dios. Es decir, que mientras más nos demos a Dios, pues más vamos a ser honrados por el Señor. Vamos a ser dirigidos por Él, vamos a ser encaminados en este camino de salvación. Dice que es un camino angosto. Angosto es el camino que nos lleva a la salvación. ¿Ves? Y ese camino, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy la puerta estrecha y angosto es el camino. Y son pocos los que entran por ella y los que van por ese camino de salvación. ¿Por qué? Porque desean ir en las cosas terrenales. Y entonces por las cosas terrenales nos va a juzgar Dios. Si nosotros estamos en las cosas del mundo, pues vamos a tener problemas serios. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Que a Dios le agrada? A Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas en base a su voluntad, no en base a nuestro propósito, en base a su designio, hacer las cosas del Señor como a Dios le agrada. Entonces hay que decirle a Dios que nos guíe, nos dirija. Porque mira, Dios le dijo que de esta descendencia Él se honraría para que ellos ministraran en el altar. Pero ellos no estaban haciendo las cosas agradables a Dios. Entonces Dios sí puede cambiar una decisión. Dios puede cambiar un veredicto
cuando tú te apartas de las cosas del Señor. Cuando tú dejas a un lado las cosas de Dios, Dios puede apartar un veredicto hacia tu vida. Pero si tú te apartas del mal camino, Dios también puede cambiar un veredicto en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú decides honrar a Dios, Dios se ha de glorificar en ti de una manera especial. Si el atalaya da la palabra y el pecador se arrepiente y vuelve a Dios, Dios va a cambiar la vida de aquel pecador. ¿Ves? Lo va a transformar, lo va a constituir un instrumento en las manos de Jesucristo. Vemos el caso cuando Jonás, Dios lo manda a llevar una palabra a Nínive, a decirle a los moradores de Nínive que ellos todos morirían por su pecado, porque habían pecado delante de Dios. ¿Qué pasa? Jonás no quería ir porque sabía que el Padre era Padre de misericordia, y él prefirió, en vez de ir a Nínive, montarse en una embarcación e ir a Tarsis. Pero vemos cómo el Señor cambia los escenarios de Jonás y dice: no, tú no vas a ir a donde yo no te mandé, tú vas a ir a donde yo te he dicho. Él le dijo que tenía que ir a Nínive. Por ende, se levantó una gran tempestad en aquella embarcación y vemos que estaban para hundirse porque era fuerte, era cada vez superior la marea, más fuerte y más fuerte, tanto que los que estaban en ella tenían temor porque decían: esto no es normal. Y cuando despiertan al dormilón en este caso, que era Jonás, le dicen: mira, clama a tu Dios para ver si nos saca de esto. Cuando ellos supieron cuál era su Dios, dijeron: pero es por culpa tuya que estamos aquí. Mira, ahora qué haremos contigo. Él le declaró cuál era su Dios y por qué estaban en esta situación. Al final, Dios permite que ellos lancen a Jonás al mar y vemos cómo un gran pez se come a Jonás. Después de esto, vemos cómo Jonás clama dentro del pez y Dios le permite llegar a donde él lo mandó desde el principio, que en este caso era a Nínive. Cuando va y le predica a estas personas vinieron y se arrepintieron. El rey mandó a que todo el mundo hiciera silicio, incluso él. Todo, hasta los animales, que nadie comiera, que se apartaran de lo que estaban haciendo. Y vemos como Dios, Padre de misericordia, tuvo misericordia de este gran pueblo que había pecado delante de su presencia, donde todos se humillaron a Dios. Es decir, que Dios cambia los escenarios. Dios cambia los escenarios a tu favor cuando tú estás a favor de Él. Cuando tú estás en contra de Dios, pues déjame decirte que te va a ir mal. ¿Por qué? Porque el que está en contra de Dios está en contra del creador de esta tierra. Y mira, ayer hablábamos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho y de lo grande que es Él. La tierra es estrado de sus pies y Él formó todas las cosas. Dime en dónde tú te puedes esconder que Dios no te encuentre, si Dios está en todo lugar. No hay un lugar en donde te puedas esconder. Es decir, que debemos honrar a Dios para que en su infinito amor y misericordia Dios nos ayude a ser honrados por su presencia. Pero mira, esto no es el que quiere ni el que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Así que clamemos a Dios para que nos ayude a estar firmes delante de su presencia, para que cuando Él venga a juzgar, nosotros estemos capacitados para recibir la salvación. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, recibirlo plenamente con toda dicha. Entra el gozo del Señor, entra la bendición de Dios, entra la salvación, entra la vida eterna. Recibe tu bendición de parte de Dios. Y nosotros felices y contentos de entrar. Pero mira, triste va a ser por aquellos que digan: no, que en tu nombre hicimos tantas cosas, echamos fuera demonios, predicamos en las plazas, y el Señor a uno le venga y le diga: apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco, echados al fuego eterno. Bueno, eso es un lío fuerte, ¿verdad? Entonces Dios no quiere que a nosotros nos pase como las vírgenes insensatas, sino que seamos como las vírgenes prudentes, que ellas mantuvieron sus lámparas encendidas con aceite. ¿Ves? Aceite en donde le abundaba el aceite de manera tal de que les durara a ellas durante el proceso de su vida. ¿Qué pasa? Que todas cabecearon, las 10 cabecearon, pero
Las que cabecearon, que tenían aceite, entraron al gozo del Señor. Y las que no, no entraron. Entonces, ¿Dios a quién va a honrar? No me he salido del tema. Dios va a honrar a los que le honren. A esos Dios va a honrar. Dios va a cambiarle la vida a todos aquellos que le honren a Él. Dios nos va a transformar, nos va a convertir, va a ser de nosotros un vaso de honra, agradable a su presencia, donde seremos instrumentos en las manos de Jesucristo para exaltar y glorificar su nombre, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas como a Dios le agrada. ¿Ven? Hay que tener fe y confiar que Él existe, que Él es real, que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, no seamos insensatos como los hijos de Eli o Nifines, que ellos tomaron el poco a quien ellos estaban llamados a servirle. Ellos tenían un llamado de consagración a Dios y a ellos no les importó. No les importó lo valioso que era servir a Dios. Ahora Dios nos está dando una reflexión a nosotros, porque Dios nos está llamando a ser instrumentos en sus manos, a ser hijos de Dios, a ministrar su palabra con denuedo, con entrega, con regocijo, con gozo, con alegría, y no ver esto como una carga, sino como una bendición de parte de Dios. Y mira, si lo analizamos bien, Dios nos ha honrado a nosotros, porque mira, los ángeles desean ellos predicar este evangelio y ellos no pueden, porque ellos son consiervos nuestros. Ellos están para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para predicar la palabra del Señor con denuedo, con entrega, con regocijo. Míralo, los apóstoles, con todo lo que padecían, ellos se sentían contentos, ellos se sentían alegres, porque ellos estaban padeciendo por la causa de Jesucristo. Ellos sabían que era injustificado el que se levantaran contra ellos, porque ellos lo que estaban era haciendo la voluntad de Dios. Vemos a Pedro como le dice, mira, no prediques en este nombre. O sea, haz lo que vayas a hacer, pero no prediques en ese nombre. Ellos no querían que predicaran en el nombre de Jesucristo, si en realidad fue Jesucristo que pagó el precio. Fue Jesucristo que estaba a la diestra del Padre y está en la diestra del Padre en este caso. Gracias a Él hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Cómo no predicar de aquel que es el que ha hecho todo? Y nosotros, después de haber hecho la voluntad de Dios, decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué somos siervos inútiles? Porque hemos hecho la voluntad de Dios. Como el mayordomo cuando le sirve a su maestro, a su señor, le dice, ya, yo cumplí, siervo inútil soy, por haber cumplido. He hecho lo que mi Señor quería. En eso que estamos nosotros, tratando de hacer lo que nuestro Padre quiere, como Él quiere y en donde Él quiera. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, honra a Dios, para que Dios te honre a ti. Que la paz de Dios reine hoy, mañana y siempre en tu vida. Amén. Recuérdate darle like, el de la manito arriba. Este grupo ha sido creado para la salvación y edificación de almas. Suscríbete, comparte y comenta. Estamos aquí para ayudarte conforme a la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.